Estudiemos con Biblia y unción hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Por ahí andan diciendo que la tierra estaba desordenada y que porque Satanás cayó y desordenó. Eso es mucho disparate. El contexto hebreo lo que dice es que la tierra estaba sin forma y revoloteada, sin hacer, sin terminar. Escrito está, escrito está. Y la mujer que Jacob no quería fue la mujer que le dio 6 hijos, de lo que hoy conforman 6 de los 12 patriarcas. Dios le bendiga, amados, Dios le guarde, la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Le habla su hermano Steven Javier Pérez y estamos contentos de estar aquí. Invitamos a cada hermano que está ahí a que no se desconecte, porque hoy tenemos sangre en la acera. Hoy tenemos un debate que... Señor, reprenda al diablo. El Señor reprenda al diablo. Toda malicia, el enemigo fuera. Gloria a Dios. Bien, mis amados, nosotros estamos contentos. Hoy aquí tenemos unos hermanos que estimo mucho, un varón que solamente de vista no conocemos, y hoy nos estamos conociendo un poquito más. Y mi querido, estimado hermano Kelvin, que ya ha estado con nosotros varias veces. Hoy hay una inconcatenación, hay una pequeña tertulia concerniente al tema: los hijos de Dios, ¿eran hombres o eran ángeles? Tenemos a nuestro hermano Kevin defendiendo la parte de que sí eran ángeles, y a nuestro hermano Starling dice que eran hijos de los hombres, o sea, hijos de Seth en este caso, ¿verdad? Entonces queremos que ellos estén presentando, ya que este debate queremos sacarle el mejor provecho posible. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Somos siempre fuertes. Nuestro hermano Kevin. Amén, gloria a Dios. Pues le damos gracias al Dios eterno, al Dios creador de los cielos y de la tierra, por concederme la oportunidad y la bendición de estar aquí una vez más en esta cabina, y para así pues estar compartiendo esta tertulia en el día de hoy con este tema, que es un tema muy controversial. Y también le doy la gracia aquí a mi hermano y amigo Steven Javier Pérez por siempre pues tener esta puerta abierta para que nosotros podamos venir a analizar las Sagradas Escrituras. Dios le bendiga a todos. Amén, amén. Bienvenido, mi amado hermano Kevin. Nuestro hermano Starling Jiménez. Dios le bendiga a todos. Es un privilegio para mí poder estar aquí en este día, para así compartir la palabra de Dios. Ya este es un tema de forma de un debate. Sí. Es un tema bastante controversial, pero hoy vamos a ver en qué pie quedamos parados con este tema. Amén. Sean bienvenidos, mis hermanos, y creo que a ustedes está de más decírselo, ya que conozco el carácter de Kevin y el del varón ya se refleja, que son mansos y humildes, aunque Kevin tiene una voz aguda, que no me hubiese gustado nunca verlo enojado. Gloria a Dios. Bien, mis amados, yo siempre digo que el que se enoja pierde. Si se enoja, si se deja sacar de su casilla, usted perdió, literalmente. Pero sé que está de más decirlo aquí. Y ataquen el argumento. Nunca se vayan a la persona, sino al argumento. Hablen con todo. Al argumento, errado o no errado, ataquen el argumento. De no ser así, entonces nos saldríamos de nuestro orden. Dios me le bendiga. Somos siempre fuertes ancianos y disfruten de este debate. Queremos dejar 10 minutos. ¿Quién va a dar la parte introductiva? Queremos dejar nuestro hermano Kevin 10 minutos o 5, una parte introductiva, para que la gente sepa el origen y por qué nosotros creemos tal postura. Nuestro hermano Kevin. Bien, lo primero que tenemos que hacer es leer el pasaje de las Sagradas Escrituras, que principalmente tiene que ver con lo que es el tema que estaremos tratando y compartiendo en el día de hoy. Se encuentra en el libro del Génesis, en el capítulo 6, versículo 1 en adelante. Y dicen así la palabra de Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos.
Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Gracias a Dios del cielo, gracias a Dios de gloria, gracias a Dios de bondad te damos, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Amén. Bien, gloria al nombre del Señor. ¿Quiénes fueron los hijos de Dios, los misteriosos hijos de Dios de Génesis capítulo 6? Con respecto a este pasaje de la Biblia, durante muchísimos años han habido diferentes posturas. Por ejemplo, hay cristianos dentro del círculo evangélico que creen que los hijos de Dios fueron hay hombres poderosos, gobernantes humanos. Otros creen que fueron los descendientes del linaje piadoso de Set. Y la otra postura es que otros creen, que dentro de los cuales estoy yo, que fueron ángeles caídos. Entonces, en el día de hoy hemos venido pues a compartir este tema. Yo estoy del lado de la postura de que fueron ángeles caídos, y mi amigo y mi hermano Starling Jiménez está en la postura de que fueron hombres, de que los hijos de Dios fueron los descendientes del linaje piadoso de Set. Por ende, ante estas interrogantes han habido muchas opiniones sobre quiénes eran los hijos de Dios y por qué los hijos de Dios que tuvieron y por qué los hijos que tuvieron ellos con las hijas de los hombres crecieron como una raza de gigantes. Casi parece indicarlo la palabra hebrea Nefilim, que significa gigante, que también significa caído. La palabra gigante es ahí, en la palabra hebrea Nefilim, que significa gigantes o caído. Bien, el misterio está en quiénes fueron los hijos de Dios y por qué los hijos que salieron producto de esta relación de los hijos de Dios con las hijas de los hombres produjeron gigantes, que más adelante pues estaremos leyendo algunos versículos de la palabra de Dios en donde no solamente nos habla de gigantes en el capítulo 6 del libro del Génesis, sino que también en el libro de Deuteronomio, en el libro de Números, en el segundo libro de Samuel también nos habla acerca de gigantes, que son unos puntos también muy fuertes para darle un soporte a esta postura de que fueron ángeles caídos. Bien, podemos seguir diciendo también que esta interpretación de Génesis capítulo 6 versículo 1 al 4 es difícil y controversial, porque el debate se centra principalmente en la interpretación de la frase hijos de Dios. Y muchas personas se preguntan quiénes son. Por ende, podemos ver también que la pregunta crucial es si la frase se refiere a seres humanos o ángeles caídos, que son las dos posturas que son más prevalecientes dentro de lo que es el cristianismo. Así es. Gloria al nombre del Señor. Yo en el día de hoy, yo voy a acudir a fuentes importantes para apoyar la postura de que fueron ángeles caídos. Yo voy a dar sustento arqueológico, porque la arqueología nos da evidencia de que realmente durante un periodo de tiempo sobre la faz de la tierra existieron gigantes de 4 y de 5 metros de altura. Muchos arqueólogos han encontrado fósiles, han encontrado cráneos, han encontrado restos de gigantes en diferentes partes del mundo, como en México, en los Estados Unidos y en Rusia. O sea, la misma arqueología, si nosotros buscamos datos e informaciones con respecto a evidencias de que realmente existieron gigantes en la tierra, la misma arqueología nos da mucha evidencia, nos arroja mucha luz a nosotros de que durante muchísimo tiempo este planeta Tierra estuvo habitado por gigantes de 4 y de 5 metros de altura. Quizá algunos se estén preguntando también acá, pero ¿de dónde saca el varón de que eran de 4 y de 5 metros de altura? Si nos vamos al libro de Deuteronomio, ahí nos habla, por ejemplo, de un gigante, de un rey llamado Og, rey de Basán, que dice la palabra de Dios que la cama de este hombre medía 9 y pico de codo de largo y como por 4 de ancho. Si tú calculas los 9 codo de largo que tenía la cama de este gigante, eso equivaldría a unos 15 pies. Imagínate tú, una cama de 15 pies de largo, sumamente grande. Esa era la cama donde este gigante dormía. Gloria al nombre del Señor. En el famoso capítulo 17 del primer libro de Samuel, ahí también nos habla acerca del famoso gigante Goliat. En el segundo libro de Samuel también, creo que en el capítulo 20, capítulo 22,
también nos habla de otros gigantes y también nos menciona que estos gigantes tenían 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, equivalente a 24. Y la misma arqueología nos arroja evidencias irrefutables de que realmente este planeta Tierra por un periodo de tiempo estuvo habitado por gigantes y también algunos países dentro de sus historias, como los fenicios, los asirios, los egipcios, los chinos. Ellos también nos arrojan evidencia en su historia, desde su fundación, desde sus inicios, de que la Tierra en muchas partes, en muchos lugares, estuvo habitada por gigantes. Pero también voy a presentar argumentos genéticos porque también los que defienden la postura de que fueron hombres, los hijos de Dios, ellos creen que es imposible que los ángeles puedan tener intimidad sexual con mujeres. Y yo voy a dar argumentos también genéticos. De que a la luz de la genética también, que fue descubierta en el año 1860 por Gregorio Mendel. ¿Cómo? Y también el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, que fue descubierto también por dos doctores norteamericanos en el año 1954. También podemos encontrar soporte para darle fundamento a la postura de que realmente los hijos de Dios fueron ángeles caídos. Porque muchas veces nosotros los cristianos evangélicos ignoramos el poder que tiene el diablo, ignoramos muchas veces el poder que tiene Satanás. Señores, de acuerdo a Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, se cree que Lucifer, cuando estaba, ¿verdad?, antes de la rebelión, sí, se cree que él era el cuarto personaje en el cielo, luego del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros ignoramos o desconocemos el poder satánico y diabólico que opera en Satanás. Permítame intervenir ahí. Sí, intervenga. No creemos nada de eso de que era cuarto. Ese ni cerca tuvo de ahí. Porque eso hay que darle su puesto a ese bandido donde tiene que estar. Derribado hasta el Seol. Él era un ángel superior, tal vez. Perfecto. Continúa. Sí. Pero de acuerdo a las descripciones que se dan de él, ¿verdad? En el capítulo 14 de Isaías, capítulo 28 de Ezequiel, algunos creen que se cree, de acuerdo a las descripciones que da, a la característica y a la cualidad. O sea, yo no estoy planteando eso como algo cierto, como algo real, como que es así. Bien, entonces, sí. El problema que pasa con ese tipo de posición, lo que pasa es que durante mucho tiempo en la iglesia evangélica pentecostal se ha enseñado eso, y mucha gente lo han creído y lo han abrazado, de que Satanás era el cuarto poder. El problema cuarto personaje en el cielo, luego del Padre y del Espíritu Santo. El problema es que esa posición es una posición que no es buena, porque ¿cómo es posible que entonces, porque, o sea, esa posición lo que pone al final es, si era después del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como muchos dicen, era el cuarto poder. O sea, Dios, o sea, el Espíritu Santo, Jesús no está en un segundo lugar, el Espíritu Santo no está en un tercero, porque ellos son la misma persona. Entonces, esa posición pone a Jesucristo en el segundo lugar, pone al Espíritu Santo en un tercer lugar y pone a Dios en un primero. Entonces ellos tres son la misma persona. O sea, Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo, ellos están siempre en el primer lugar. Ellos siempre están en la misma posición. Bien, buen cambumbazo. Ese es otro tema. Sí, pero no podemos procrastinar. Así que vamos a continuar en el tema. Le quedan 2 minutos para que termine su argumentación. 2 minutos me queda. Entonces, pero este cambumbazo de intemperie fue muy bueno. Amén. Bien, puntos fuertes que fueron ángeles caídos. O sea, la misma arqueología nos da evidencia de que los hijos de Dios de Génesis capítulo 6 fueron ángeles caídos. Por ejemplo, cítanos la fuente de la arqueología. Perfecto, continúa. sí. La arqueología y los relatos de testigos presenciales de los hallazgos arqueológicos, las representaciones gráficas de gigantes que se encuentran en el arte antiguo y los registros históricos recientes. En primer lugar, debemos considerar la evidencia arqueológica de los gigantes de Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4. Hay muchos relatos de arqueólogos que han encontrado huesos muy grandes y armas u otros artefactos que solo un gigante podría haber utilizado. Se cree que Stonehenge fue construido por gigantes. Stonehenge, eso es en Inglaterra. Bien. Se cree que eso fue construido por gigantes. Recuerda que también en diferentes partes del mundo hay construidas pirámides que se creen, de acuerdo a los estudiosos, de acuerdo a las investigaciones de los científicos, de los arqueólogos. Cabe notar que dentro de la arqueología hay personas que son cristianos, hay personas que le sirven a Dios,
dentro de esa ciencia que estudia los descubrimientos y los hallazgos de fósiles y de artefactos de los tiempos antiguos. Entonces hay muchas construcciones megalísticas que, de acuerdo a los estudios y a las investigaciones que han hecho los arqueólogos, estas construcciones no fueron construidas por humanos, no fueron construidas por hombres. E incluso ninguna máquina de la que existen ahora mismo actualmente puede cargar las piedras con las que se construyeron las pirámides en Egipto, en Yucatán, también en Perú. También hay construcciones que son megalísticas, que, de acuerdo a los estudios y a las investigaciones, fueron construidas por gigantes, por seres extraterrestres, porque las piedras con las que construyeron la pirámide son piedras que pesan miles de toneladas. Dijo la palabra extraterrestres. Extraterrestres. Bueno, continúe. Sí. Pesan miles de toneladas. Y esas pirámides tienen miles y miles de años que fueron construidas y todavía están igualitas. Hablamos del antiguo Egipto. Perfecto. Bien. Están igualitas como la hicieron, como la construyeron. Entonces, se cree que en Stonehenge fue construido por gigantes porque las piedras son demasiado grandes y pesadas para que los hombres de tamaño normal las muevan y manipulen sin la ayuda de maquinaria. Existen ejemplos similares en muchas culturas, estructuras que no podrían haberse levantado razonablemente sin grúas u otras máquinas a las que los antiguos no tenían acceso. Este argumento de que las representaciones visuales de personas muy grandes, como las que se encuentran en jarras y tumbas egipcias, son imágenes de gigantes. Existen algunos artefactos de tamaño gigante en los museos, por ejemplo, el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, Italia, Museo de Lucerna. O sea, son algunas evidencias en lo que tiene que ver con lo que es la arqueología para sustentar el argumento de que los hijos de Dios de Génesis capítulo 6 fueron ángeles caídos. Vamos a darle la oportunidad a Starling Jiménez para después entonces. Amén, amén. Muy buena argumentación. Sí, Vamos a ver, argumentó sobre los gigantes. Ahora queremos ver en consecuencia lo que dice nuestro hermano Starling Jiménez. Amén. Que tiene 10 minutos de argumentación o puede entrar inmediatamente en una antítesis a lo que nuestro hermano ha dicho. Usted decide qué hacer. Yo estuve escuchando claramente algunas informaciones que el hermano estaba presentando acerca de su tesis o de su posición, sí, en cuanto a que los hijos de Dios que habla Génesis 6 eran ángeles, y comenzó a hablar de algunos datos, informaciones importantes acerca de los que tiene que ver con aquellos gigantes. O sea que según esta posición que dice que los ángeles se acostaron con mujeres y luego a través de esta relación que los ángeles tuvieron con mujeres, entonces nacieron estos gigantes. Alguna información de lo que mencionó de los gigantes, que hablen números, que hablen de Deuteronomio y toda esa cosa, es verdad. La Biblia habla de que hubieron gigantes, y en los tiempos de cuando Moisés también envió los 12 espías, dice que allá también habían gigantes, eran hombres de una altura muy alta. También cuando en los tiempos de Josué, también en aquella tierra también había gigantes. Pero hay algo, y es que esta posición tiene algunos datos, y él mencionó algunos datos históricos, pero hay algo, es que esta posición es una posición que carece de apoyo bíblico. O sea, esta posición, aparte de que hayan informaciones arqueológicas, de que hayan datos que prueben de que sí existieron los gigantes y estos hombres de esta gran altura, es igual que la posición de hablar de los dinosaurios, de que existieron, y cuando hay personas también que van a hablar de esta posición, buscan ciertas informaciones. Pero esta posición de que los hijos de Dios, que habla Génesis capítulo 6, verso 1, eran ángeles, carece de pasaje bíblico. Lo primero es que cuando tú vas a defender o cuando tú vas a presentar una posición bíblica para tú enseñarla como una verdad absoluta o como un principio de doctrina, tú debes de tener mínimo 3 pasajes bíblicos en la palabra que confirmen esta posición. O sea, que no basta solamente con tú presentar informaciones arqueológicas, cosas de biografía, no, es que tú tienes que mostrar en la misma palabra mínimo 3 pasajes bíblicos que confirmen esa posición, para poder ser una posición que se pueda abrazar y que se pueda creer como
como una verdad absoluta o como un principio de doctrina. De tal forma que cuando tú presentas una posición y carece, por lo menos, que no tiene a veces un texto solamente bíblico, esa posición se derrumba, esa posición se cae, porque no es suficiente para demostrarle una verdad o para demostrarle una doctrina, solamente con un solo versículo bíblico. Cuando nosotros nos damos cuenta y estudiamos la historia, a través de la historia, cuando se levantaron grandes debates de la palabra de Dios y de principios y de doctrina, siempre en esos debates, cada quien que defendía su posición presentaban varios argumentos, no solamente hablaban de arqueología o de biografía o de hechos históricos, sino que también a través de la palabra presentaban varios textos bíblicos que afirmaran su posición para poderlo defender. Y yo me voy a la historia, por ejemplo, en los tiempos de antes de surgir la reforma y después de surgir la reforma, cuando se levantaron los grandes debates en Holanda y que cada quien fue a presentar su posición, o sea, no solamente presentaron posición según historia o según credo que ellos venían abrazando, sino que cada quien defendió una posición con apoyo bíblico, y al final, por eso cada quien terminó abrazando una posición bíblica. Ahí están los seguidores de Juan Calvino, la gente que mantenían la doctrina de Calvino, y ahí estaban también los arminianos. O sea, el tema no es esto, pero estoy dando de manera introducción, porque estoy defendiendo para aclarar con respecto a lo que cuando tú vas a mostrarle una verdad o enseñarle una doctrina. Y entonces al final, según la historia, lo que aconteció fue que aquellos arminianos presentaron sus argumentos, pero los argumentos, según la historia de los calvinistas, fue más fuerte porque tuvo más sustento o más apoyo en la palabra. Entonces al final lo que la iglesia hizo fue que abrazó nuevamente ya la posición que tenían de Juan Calvino con relación a la doctrina. Entonces eso es lo que sucede cuando tú muestras una doctrina y carece de apoyo bíblico. Entonces cuando viene la otra doctrina que tiene más argumento bíblico, lo que pasa es que tu posición se cae, y lo que acontece es que la gente entonces abraza la otra posición porque tiene más pasaje bíblico, tiene más argumento. Entonces esta posición de que eran ángeles, no hay suficiente pasaje en la escritura que puedan probarlo. Lo primero es, hay un solo texto bíblico que derrumba esta posición, que con ese solo pasaje diríamos que sería el fin del debate. Pues suéltalo. Y pudiéramos decir que ya no hay que debatir más ese tema. Primero, ok, los hijos de Dios fueron ángeles. Eso significa que esos ángeles eran hijos de Dios, según la posición. Ahora, Hebreos capítulo 1 dice: y a cuál de los ángeles Dios le dijo, hijo mío, eres tú. A cuál de los ángeles Dios le dijo, hijo mío, eres tú. Porque los ángeles no son hijos de Dios. Los ángeles son creación de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Pero nosotros pasamos a ser hijos de Dios porque fuimos adoptados por medio de Jesucristo. Starly, tú... El hijo unigénito es Jesucristo. ¿Tú has estudiado la Septuaginta? La versión de los 70. Sí. ¿Tú has leído un poco en esa versión? Sí. Si tú buscas el libro del Génesis, en esa versión de la Septuaginta, en el capítulo 6 del Génesis, en lugar de decir los hijos de Dios, dice los ángeles de Dios, que fue la primera traducción griega del Antiguo Testamento. Ok, eso según la Septuaginta, ¿verdad? Pero cuando consultamos las diferentes traducciones de la palabra y las diferentes traducciones de la Biblia, hay que saber que a veces la gente habla de la Septuaginta y habla del original, pero lo que la gente tiene que saber, el verdadero original no existe hoy. A veces la gente dice en el original, es mejor tú decirle en el hebreo o en el griego, pero el verdadero original como fue escrito no existe hoy, porque eso fue cambiando y fue renovando, fueron haciendo diferentes tipos de tradición. Incluso el hebreo que tenemos hoy y el griego que tenemos hoy no es el original, porque eso ha ido evolucionando y hay muchas cosas que han ido sido cambiadas, e igual que las diferentes traducciones de la Biblia. Ahí está la nueva versión internacional. Cuando tú estudias esa versión y comparada con otra versión antigua, tú encuentras que hay muchas cosas que... Un tremendo disparate. ¿Tú entiendes? Que se han ido renovando. Entonces, a veces,
la gente que ha estudiado o los que tenemos algunos conocimientos de griego y de cosas de teología, muchas veces la gente le dice en el original. No es malo que la gente diga eso, que diga bueno en el original, pero la realidad es que el verdadero original, como fue escrita la palabra, eso no existe. Cabe notar también que no solamente en Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4, se le llama hijo de Dios a los ángeles. Por ejemplo, en el libro de Job, en el capítulo 1 y capítulo 2. En el capítulo 38 también de Job, a los ángeles se les llama hijos de Dios. O sea, cómo tú pruebas y cómo tú... Léalo, por favor, el cómo tú capítulo. muestras. Yo he leído ese pasaje. Cómo tú pruebas en el libro de Job que a eso que se le dijo hijo de Dios eran ángeles. O sea, cómo tú lo pruebas. Porque tú tienes que tener en el mismo texto, tú tienes que probarlo, tú tienes que demostrarlo. Exacto. Porque no es suficiente que un versículo lo diga. Tú tienes que leer el texto y mostrarlo en el mismo texto. Vamos. La realidad es, tú lo vas a leer, pero la realidad es que en ese texto no lo muestra, no lo aprueba, no lo afirma. Eso es, Darling, acorrálalo, te veo bien. que eran Vamos a ver, ángeles. vamos a leerlo. Damos un saludo especial a nuestro hermano Berson, que está detrás de cámara, asistiendo en los controles, haciendo señas de ojos. Terrible. Mis amados, Dios le bendiga. Estamos aquí debatiendo el tema, si eran o no los ángeles, hijos de Dios, las personas que aparecen ahí, que se multiplicaron, si eran ángeles, si eran hijos, si eran hombres, si eran monstruos, si eran extraterrestres. Vamos a averiguar hoy qué es lo que hay. Nuestro Bien, hermano. capítulo 2 de Job. Señores, yo estoy aquí en esta transmisión en vivo y estamos, muchos seguidores que me están siguiendo, estamos debatiendo el tema de Génesis 6.1, de si los hijos de Dios eran ángeles o eran hombres. Ese es el debate que tenemos aquí en este programa. Así que quédese ahí, no se vaya, manténgase atento. Aunque mira, ese argumento de si solamente es a los ángeles que se le llama hijos de Dios en el Antiguo Testamento, no es un argumento 100% cerrado, porque también en otro versículo bíblico también se le llama hijos de Jehová, hijos del Señor, también a los hijos de Israel. Pero para sustentar el argumento de que hay otros pasajes bíblicos también que dan luz de que a los ángeles se les llaman hijos de Dios, también podemos encontrarlo aquí en el libro de Job, en el capítulo 2. Por ejemplo, dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Es un pasaje bíblico muy conocido por nosotros, y creo que yo no he escuchado un cristiano, un evangélico todavía, decir que los hijos de Dios de los cuales habla aquí en el libro de Job no fueron ángeles. Por ejemplo, en el capítulo 38 también, vamos a leerlo brevemente. Capítulo 38 de Job. Gloria al nombre del Señor. Vámonos al versículo 4. Aquí está hablando Dios con Job. Sí. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Un boche. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. Aquí lo que la Biblia está revelando es que cuando Dios estaba creando el mundo, cuando Dios estaba creando el planeta Tierra, en medio de la creación del planeta Tierra, los hijos de Dios o las estrellas del alba, que siempre la palabra estrella, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se aplica a los ángeles. Aquí estás diciendo que cuando Dios estaba creando el planeta Tierra, los hijos de Dios para ese entonces, para ese momento, que lógicamente son los ángeles, se estaban regocijando ante la creación que Dios estaba haciendo. O sea, podemos ver que no solamente en el capítulo 6, versículo 1 al 4 del libro del Génesis, se habla de que los ángeles fueron los hijos de Dios, sino que también en el libro de Job también podemos encontrar versículos bíblicos que sustentan esa teoría. Mira, en primer lugar, mis argumentos fueron arqueológicos, yo tengo argumentos genéticos, tengo argumentos bíblicos también, porque tú decías que no hay pasajes bíblicos que sustenten la postura de que los ángeles, de que los hijos de Dios fueron ángeles caídos. Lo primero es, mira, tú leíste en Job, ¿verdad? Que dice, y vinieron los hijos de Dios y se presentaron ante Dios, en lo cual le vino Satanás. Aquí hay algo. Primero, si estos hijos de Dios son los ángeles, ¿cómo es que vienen y se presentan delante de Dios? Porque la palabra de Dios revela en el libro de Apocalipsis que los ángeles siempre están adorando y en la presencia de Dios. En el libro de Daniel habla cuando Gabriel llega como mensajero, pero Gabriel sale en Apocalipsis también habla de eso, pero
Gabriel sale cuando Dios lo envía. Lo que quiero decir con esto es que cuando un ángel sale de la presencia de Dios, porque Dios lo envía y porque Dios le da una orden. Entonces, si los ángeles están siempre delante de Dios y en la presencia de Dios, ¿cómo es posible que se iban a volver a presentar delante de Dios? Eso es lo primero. Lo segundo es... Anote esa pregunta. Sí, claro. Lo segundo es que hay que analizar aquí en este texto en qué lugar fue que se presentaron. Porque la gente defiende su posición, pero tú tienes que estudiar el texto a profundidad. ¿Dónde fue que se presentaron? ¿Fue en el tercer cielo? ¿Fue en el segundo cielo? ¿Fue en el primero? ¿O dónde fue que se presentaron? Porque dice, entre los cuales vino también y se apareció Satanás. Entonces, si tú me dices que los ángeles son hijos de Dios, entonces eso significa que Satanás estaba a donde mismo estaban los ángeles. ¿Y a dónde están los ángeles? En la presencia de Dios, en el tercer cielo. Entonces, ¿cómo Satanás pudo entrar al tercer cielo? Porque Satanás, antes de ser Satanás, que era el lucero de la mañana, estaba allá, fue expulsado. Y después que fue expulsado, él no tiene acceso jamás, ni tendrá acceso a entrar al tercer cielo y a estar frente a donde está la misma presencia de Dios. Entonces, esas son las preguntas que tú necesitas hacer. Entonces, lo primero que tú debes de ahora de responderlo, yo voy a responder, es que ese lugar donde se presentaron, donde dice, y vinieron los hijos de Dios, los cuales se presentaron, lo primero es que no fue en el tercer cielo. Porque dice que apareció Satanás y se presentó también. Y Satanás no puede entrar al tercer cielo. Lo que la gente tiene que saber es que Satanás opera desde las regiones celestes, desde el segundo cielo. ¿Qué tú crees? Entonces, déjame terminar. El segundo cielo y el segundo cielo está a un paso del tercer cielo. Y cuando Satanás, cuando la Biblia habla, incluso en Apocalipsis, que él es el acusador y que va a acusar y que acusa a los hijos de Dios, delante de Dios, no es que él entre al tercer cielo. Es que el segundo cielo está a un paso del tercer cielo. Y desde el segundo cielo él puede acusar a aquellos hijos de Dios. Y lo puede acusar cuando pecan delante de la presencia de Dios. Entonces, cuando tú comienzas a estudiar esto, tú te das cuenta y tú dices, estos hijos de Dios no son ángeles. No son ángeles. No son ángeles. Tú tienes que estudiar el texto de Job. Según ese contexto y según cuando tú lees más para abajo, en ese tiempo, ¿cuál era la persona que cohabitaban? ¿Y cuál era la persona que estaban? Entonces, cuando tú comienzas a estudiar más para abajo, tú te das cuenta que Job hacía sacrificio, y dice la palabra de Dios, y hacía sacrificio por sus hijos, por si algunos habían pecado. Entonces, cuando tú estudias más para abajo y comienzas a estudiar la palabra, entonces tú te vas a dar cuenta que esos hijos de Dios no eran ángeles. Esos hijos de Dios eran hombres, eran personas. Esa era mi pregunta que te iba a hacer. Porque entonces no pueden los ángeles presentarse delante de Dios cuando ellos están siempre delante de Dios. Bueno, lo que pasa es que si la Biblia postula ese acontecimiento, esa escena, creo que no podemos negarla. Porque cuando la palabra nos dice, ¿verdad?, que vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, y dentro de los cuales también venía Satanás. Bueno, sobre el lugar geográfico ante el cual vinieron ellos a presentarse delante de Dios, hay quienes creen que fue en el tercer cielo, otros creen que fue aquí en la tierra. Amén. Pero hay otros pasajes bíblicos también que nos pueden dar luz y que pueden apoyar un poco acerca de lo que fue esa escena que Job en este libro describe. Por ejemplo, ¿qué tú me dices acerca de lo que dice en el capítulo 3 del profeta Zacarías, cuando Satanás acusaba al sacerdote Josué? Que Jehová le dijo, Jehová te reprenda, oh Satanás, porque Dios no pudo reprenderlo en nombre de otro nombre, tuvo que reprenderlo en el nombre del mismo. Jehová te reprenda, oh Satanás, porque por encima de Dios no hay otro. Amén. Entonces, es importante el que nosotros podamos fijar contundentemente los argumentos para apoyar nuestra postura. Mira, yo te presentaba argumentos arqueológicos para apoyar la postura de que fueron ángeles caídos. Pero ahora te voy a mencionar argumentos genéticos. ¿Por qué? Porque los que creen en la postura de que los hijos de Dios de Génesis capítulo 6 fueron hombres, ellos dudan, ellos no creen de que los ángeles pueden tener intimidad sexual.
con mujeres. Pero a pesar de que los ángeles son espíritus, la Biblia también nos enseña que los ángeles tienen la capacidad para materializarse, tienen la capacidad para convertirse en forma humana. Según el capítulo 18 del libro del Génesis, de que Abraham compartió, y ellos comieron con Abraham, dentro de lo cual estaba Jehová también. Y recuerda que estos dos ángeles también que estaban ahí con Abraham fueron los dos ángeles que Dios envió a la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Y recuerda que cuando ellos fueron a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, ellos fueron como humanos. Por ende, al ellos ir como humanos a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, dice la palabra que los hombres de aquel lugar querían tener intimidad sexual con estos seres angelicales que Dios había enviado a aquella ciudad. O sea, la Biblia, en varios sitios, en varios lugares, nos enseña de que los ángeles tienen la capacidad para convertirse en forma humana. Ahora bien, hay cristianos que dicen que los ángeles no tienen sexo, que son asexuales. Yo digo que sí, los ángeles tienen sexo. Y en todos los pasajes bíblicos en donde la Biblia describe a los ángeles, siempre lo describe con el sexo masculino. Si tú estudias la palabra, el significado de la palabra ángeles, que es malak en el griego, en el hebreo. Sí, malak, hebreo. Que significa mensajero. Si tú estudias algunas interpretaciones en lo que tiene que ver con las apariciones de los ángeles, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, las descripciones físicas que la Biblia le da a los ángeles es que los ángeles pertenecen o corresponden al sexo masculino. Estos dos ángeles, la Biblia los describe en la Biblia, en el capítulo 19 de Génesis, como varones. Y la palabra varones, de acuerdo a la interpretación en el hebreo, se aplica al sexo masculino. O sea, mira, Satanás, ¿cuál fue el propósito de Satanás en Génesis capítulo 6? Lo que pasa es que en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, que ellos comparecieron ante Dios, que Dios decretó las maldiciones sobre Adán, sobre la mujer y sobre la serpiente. Por ejemplo, dice en el capítulo 3, versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañar. Satanás ya él tenía conocimiento acerca de que al mundo iba a venir un redentor, iba a venir un salvador, y que este redentor que iba a venir al mundo iba a ser concebido a través del vientre de una mujer. Entonces el propósito de Satanás fue, en el capítulo 6 del libro del Génesis, fue pervertir la genética humana para prohibir que naciera el Mesías. O sea que Satanás trató de pervertir la genética humana porque Satanás sabía que el Mesías iba a nacer a través de una mujer. Entonces el Mesías no podía venir al mundo a través de una mujer demoniada. Ese fue uno de los propósitos principales del diablo, pervertir la genética humana para que no naciera el Mesías, el que iba a libertar a los seres humanos del pecado. Por ende, la misma genética nos da luz de que los ángeles, que ya por lo menos esos ángeles de los que nos habla y fueron ángeles caídos, fueron ángeles que pecaron, que se rebelaron en contra de Dios. El propósito de ellos fue pervertir la genética humana. Entonces, producto de esta unión, de esta intimidad sexual entre ángeles caídos, no sé si fue que endemoniaron a la mujer o se convirtieron en forma humana, pero una obra satánica o diabólica hicieron estos ángeles, que producto de esa unión salieron gigantes sobre la faz de la tierra. Y ya por ejemplo en el libro de Deuteronomio, en el libro de Números, en el libro de Samuel, la arqueología también nos da luz de que estos gigantes eran sumamente grandes, hombres de 4 y de 5 metros de estatura. Y esta fue también una de las razones principales con respecto a la gravedad del juicio en los tiempos de Noé. Ahora bien, yo tengo una pregunta con respecto a los descendientes de Set. La pregunta es, si los descendientes de Set fueron justos, fueron temerosos de Dios, ¿por qué la Biblia en el capítulo 6 del Génesis solamente describe a Noé como justo? ¿Y por qué los hijos de Set perecieron en el diluvio? Actúa en consecuencia, caballero. Sí. Buena pregunta, pero antes de responder la pregunta, porque lo primero es que hay cosas que quedan a veces inconclusas y hay que terminar de concluirlas, sí, porque queda entonces laguna. Quiero concluir la parte de Job, donde dice, la parte que dice que cuando Dios le pregunta a Satanás de dónde viene, él le dice de rodear la tierra
y andar por ella. Pero el pasaje habla, dice, y vinieron los hijos de Dios, pero entre los cuales se presentó Satanás. Entonces, según el texto, no fue en el cielo, fue en la tierra, porque Satanás estaba en la tierra. Pero es que tú no puedes decir que tú vienes del lugar si tú estás en ese lugar. ¿Eh? Porque Satanás dice que él venía de la tierra. Y si él estaba en la tierra, ¿por qué dice que venía de la tierra? Porque estaba en la tierra, de acuerdo a tu postura. No, estaba en la según el texto, dice que Satanás estaba en la tierra. No, dice que él venía de la tierra. Dios le preguntó, ¿de dónde viene? Y él le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y andar por ella. Pero eso precede antes. Tú tienes que leer primero arriba, cuando dice, y vinieron los hijos de Dios. Primero, entre los cuales se presentó Satanás. Luego, después más para abajo, Dios le pregunta que de dónde viene. Y él le dice, de rodear la tierra y andar por ella. O sea, el texto, tú no necesitas defenderle una posición o decir, no fue aquello. Tú necesitas decir lo que dice el texto. El texto dice que era en la tierra, estaba en la tierra. Entonces, la otra parte es, cuando tú pecas delante de Dios y cuando tú fallas, cuando tú vas luego en arrepentimiento y te presentas delante de Dios, tú estás delante de Dios en la presencia de Dios, pero tú no estás en el tercer cielo, tú no estás en el segundo ni en el primero. ¿A dónde tú estás? En la tierra. Pero ¿a dónde tú estás? Delante de la presencia de Dios. Entonces, Satanás te acusa delante de la presencia de Dios. No es que Satanás va a entrar o entra ya al tercer cielo. Entonces, esa parte, para que la gente lo pueda entender. Entonces, la otra parte que habla de que tú dices mira, hay una mezcla ahí, porque cuando tú hablas y tú dices que los ángeles tienen la capacidad de convertirse en personas humanas, ¿verdad? Que tienen esa capacidad. Y tú citas el libro de Génesis, ¿verdad? Y habla cuando se le aparecieron a Abraham. Entonces aquí, en Génesis, tú estás hablando de ángeles caídos. Entonces, aquí tú tienes que hacer una separación entre lo que es demoniología y entre lo que es la doctrina que no es la demoniología. La teofanía. No, antes de entrar a la teofanía. Si tú dices aquí y hablas en Génesis 6 y tú estás diciendo ángeles caídos, tú tienes que hablar demoniología, porque ya no tienen la misma función. Entonces, cuando tú vas allí a Génesis, que tú comienzas entonces a hablar de que los ángeles se presentaron y que se le aparecieron a Abraham, teológicamente se cree que fue una teofanía de la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que se le aparecieron allí. Entonces, tú tienes que saber que un ángel caído... Pero recuerda que esos dos pero ángeles... olvidémonos, vamos a separar. Ok, olvidémonos de esa posición teológica, olvidémonos de que no fue una teofanía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, olvidémonos de eso. Asumamos que fueron ángeles que llegaron allí. Entonces, tú no puedes comparar ángeles caídos con ángeles de Dios. Tú tienes que saber que los ángeles caídos no tienen el mismo poder que los ángeles que están en la presencia de Dios. Porque el poder de los ángeles caídos es limitado. Pero el poder de los ángeles que están en la presencia de Dios no tiene límite. Porque cuando Dios lo ordena y cuando Dios le dice que hagan una cosa, ellos lo hacen y nadie puede detenerlo. O sea, no hay límite. Entonces tú no puedes comparar eso. O sea, un demonio puede inducirle a una gente a pecar, puede inducirle a una gente a tener relaciones sexuales. Pero ningún demonio puede directamente él tener relación con una mujer. ¿Por qué? Porque hay una cosa que pasa. Entonces, si tú dices que los ángeles pueden tener relaciones sexuales con las mujeres, entonces tú estás diciendo sin darte cuenta que Jesús es un mentiroso. Sí, vamos a ver. Entonces, ¿por qué? Si hay algo que la gente... Sí, oye, ¿por qué tú estás diciendo que Jesús es un mentiroso? ¿Por qué? Tú estás diciendo que Jesús es un mentiroso porque Jesús dijo que en aquel día seremos como los ángeles, que ni se casan, ni se dan en casamiento, ni se reproducen. O sea, Jesús claramente está enseñando ahí. Jesús, y hay una cosa que la gente tiene que saber, que cuando Jesús habla, si tú quieres, toda la escritura es inspirada por Dios, eso dice la palabra. Cuando Pablo habla, si tú quieres, tú puedes hacer un énfasis y tú puedes decir, no, porque Pablo es que está diciendo, porque Pedro. Pero cuando Jesús está hablando, hay que detenerse.
Cuando Jesús dice una cosa, oye, eso tú no puedes buscarle ni exégesis. Lo que Jesús dice no se le busca ni exégesis. Lo que Jesús dice no se le busca ni biografía. Lo que Jesús dice no se le busca ni interpretación teológica, nada. Está dicho. Porque es el Hijo es el mismo Dios que está hablando. Y lo que el mismo Dios dice, eso no puede ser cuestionado. Entonces cuando Jesús dice, porque cuando le hicieron la pregunta de aquel ¿y qué va a pasar en aquel día? Y de quién será la esposa. Jesús claramente enseña ahí de que los ángeles no tienen relaciones sexuales. Pero recuerda que en ese contexto Jesús no está hablando de ángeles caídos. Está hablando de ángeles santos que están en el cielo. Los ángeles santos, estando en el cielo, ángeles con ángeles, no pueden reproducirse, no pueden multiplicarse. ¿Entiendes? Pero recuerda que los ángeles de los cuales está hablando en Génesis capítulo 6 son ángeles caídos. El propósito de Satanás, de acuerdo a la promesa de Génesis 3, capítulo 3, versículo 15, fue pervertir la genética humana para disuadir, para impedir que naciera el Mesías, porque él sabía que el Mesías iba a venir al mundo a través del vientre de una mujer. Por ende, yo te voy a presentar ahora argumentos bíblicos, porque tú decías ahorita que no había base bíblica, que no había versículo bíblico que sustentaran el argumento de que los hijos de Dios fueron ángeles tú me interrumpiste, caídos. Está bien. Oye tu argumento. Sí. Tú dices que no, que el propósito de Satanás, esa es una posición, pero no es bíblica. Porque según la posición bíblica, Satanás trató de impedir de que Jesucristo naciera a través de una mujer, fue cerrándole el vientre a la mujer. Según la palabra, sí. Sara, ¿cómo estaba? Tenía el vientre cerrado. Era a través de una mujer. Si el vientre de Sara se hubiera quedado cerrado, no iba a venir Isaac, no iba a venir Jacob. Y a través de ese linaje, y estaba prometido que de ahí, de esa descendencia, era que venía el Mesías. Entonces, Satanás, ¿cuál fue el pueblo que persiguió? ¿Cuáles fueron las mujeres que persiguieron? Las mujeres, las descendientes de Ismael, la cananea, no. Mujeres que tenían que ver con el linaje de la promesa. Impidió de que viniera o de que naciera, fue cerrándole el vientre. Y cuando tú comienzas a estudiar la historia, tú vas a encontrar que cada una de esas mujeres, la mayoría, tenían el vientre cerrado. La mamá de José. Las tres. A través de José. Si José no nace, el pueblo... O sea, cuando tú comienzas a estudiar a la luz de la palabra, te das cuenta que Satanás quiso impedir el avenimiento de Jesús a través de una mujer, fue cerrando el vientre de las mujeres. No fue a través, como tú dices, a través de una genética, de que con los ángeles caídos. O sea, que esa posición a la luz de la palabra, no a la luz de lo que yo pienso, sino a la luz de la palabra, esa posición se cae. No, yo te voy a dar argumentos bíblicos para apoyar eso. La otra parte que te quiero decir es sí. que tú me dices, no, porque Jesús allí está hablando de ángeles que están en el cielo. Claro. Y aquí está hablando de ángeles caídos. De ángeles caídos. Sí, sí. Entonces, el punto es que ningún espíritu, ningún demonio puede tener relaciones sexuales. ¿Por qué? El punto es que antes de ser demonio o antes de ser ángeles caídos, ¿qué eran? Eran ángeles santos que adoraban a Dios. Entonces, con eso tú me quieres decir que ahora ellos tienen más poder. Escucha bien, porque por eso es que cuando tú vas a defender una posición, no es eso. Tú tienes que estudiar. Es el plan diabólico de Satanás. Escúchame, no importa cómo es el plan diabólico. Entonces, según tu posición, tú estás dando a entender, y es así, que ahora los ángeles caídos tienen más poder que antes, cuando estaban al servicio de Dios. Porque si cuando estaban al servicio de Dios, no podían, según lo que Jesús dice, no se reproducen, no tienen relación sexual, no se acuestan con mujeres. Entonces ahora, después que pasaron al bando de Satanás, ahora sí pueden hacerlo. O sea que ahora tienen más poder. O sea que Satanás ahora le dio más poder, o ellos consiguieron más poder. No hay forma, lógicamente, de tu poder afirmarlo, de tu poder demostrar esa posición, porque a la luz de la palabra se cae. ¿Por qué? Porque el poder de los ángeles caídos, incluso del mismo Satanás, es limitado. ¿Qué dice en Ezequiel? Que cuando Dios lo expulsó, dice que sacó fuego de en medio de él. O sea, ya Satanás no tiene el fuego que tenía antes, porque ya se lo quitaron. ¿Qué significa eso? Que ya su poder es limitado. Por eso es que Satanás, para hacer las cosas, Dios tiene que concederle el permiso. Amén. Porque su poder es limitado. Amén. Entonces, si su poder es limitado, eso significa que Satanás sí le puede dar la autoridad y decirle a sus principados, hagan esto y hagan aquello, pero tienen un poder limitado. O sea, ahora no pueden tener más poder que antes. Entonces ahí esa posición se cae. Entonces, lo que yo cité al principio, a cuál de los ángeles Dios le dijo,
hijo mío, eres tú. Vámonos Los ahora. ángeles son, déjame terminar para que Sí. tú continúes, son creación de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros pasamos a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos adoptados. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Ahora, ¿por qué fuimos adoptados? ¿Por qué fuimos adoptados? Ese punto es importante. ¿Por qué fuimos adoptados y qué hubo que hacer para que fuéramos adoptados y entonces pasáramos a ser hijos de Dios? Porque ya éramos enemigos de Dios y éramos simples criaturas, simple creación, pero no éramos hijos. ¿Qué hubo que hacer? El hijo tuvo que morir y derramar sangre. Ahora, esa sangre fue la que no unió. Entonces, ¿cómo los ángeles son hijos de Dios cuando los ángeles no pueden ser redimidos? Los ángeles no pueden ser redimidos, ni serán nunca redimidos, porque los ángeles no tienen alma. Al final lo que se redimide y lo que Jesús compró fue nuestra alma. Pagó por nuestra alma, no fue ni siquiera por el cuerpo físico. Entonces, ¿cómo tú muestras que esos ángeles eran hijos de Dios cuando tú analizas incluso la palabra de Dios dice en hebreo que la sangre de Jesús no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham? Sino porque Jesús vino a morir por los seres humanos, no por Bien, ángeles. hay dos preguntas que nos quedan menos de 18 minutos, nos quedan 17 ya para ir terminando. Yo tengo el argumento bíblico, lo voy a tratar de hacer rápido. Pero hay dos preguntas que están Para en el después aire, hacerle una que si pregunta. se responden esas dos preguntas, pues se puede llegar a una conclusión. La primera, el ministro Starling le preguntó que cómo usted le comprueba que eran hijos de Dios en el texto. Usted se lo leyó, pero no sabemos qué respondió el ministro, si está de acuerdo que ahí está hablando de ángeles o no. Y la otra pregunta que usted le hizo a él, si dice que los hijos de Seth fueron los que hicieron lo bueno, ¿por qué murieron en el diluvio? Sería bueno que respondan esas dos preguntas. Él hizo esa pregunta, o sea que si los hijos de Seth eran justos. Si ellos eran justos, si ellos eran santos, ¿por qué perecieron en el diluvio? Ahora, tú haces esa pregunta basado en la posición que dice que los hijos de Dios Fueron los descendientes, porque eso es lo que tú crees. Sí. Que los hijos de Dios del capítulo 6 del Génesis fueron los descendientes del linaje piadoso de Seth, que fueron los hijos de Seth. Sí. Sí. Entonces ahí viene entonces la pregunta. Que por qué ellos perecieron en el diluvio, Porque si eran ellos justos, si eran temerosos de Dios. El punto es Cuando que la Biblia dice que solamente no era justo en la tierra en aquel entonces. o sea, no era el único justo. O sea, la posición que dice los hijos de Seth o los descendencias de Seth eran los hijos de Dios. Entonces tú dices, ¿por qué ellos murieron? ¿Por qué perecieron en el diluvio? Perecieron en el diluvio. El punto es, no hay que patalear. El punto es que la palabra no revela el por qué murieron. No hay texto bíblico que revelen o que digan por qué murieron. Sí, claro. O que lo mencione, o que lo señale. Eso está oculto, No, porque está revelado en la de acuerdo palabra. a tu postura, ¿verdad? A lo Sí. en el sentido de que tú crees que los hijos de Dios fueron los descendientes del linaje piadoso de Seth. Sí. A lo que yo me voy es, si ellos eran justos, si ellos eran temerosos de Dios, ¿verdad? Si ellos adoraban a Dios, si ellos le servían a Dios, ¿por qué la Biblia describe textual y literalmente que Noé solamente era el único justo en la tierra en aquel entonces? ¿Y por qué ellos perecieron en el diluvio? El problema es, Porque si ellos eran justos, si ellos eran piadosos, entonces ellos tienen que salvarse en el diluvio. el problema es que cuando tú lees el texto te das cuenta que ellos se corrompieron y se pervirtieron. Porque ¿qué dice la palabra? Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, comenzaron a tomar mujeres para así ellos se pervirtieron. Otra pregunta. A partir de ese momento que ya ellos eran hijos de Dios, pero a partir de ese momento que ellos ya, sí, ahora me llegó, ahora te estoy respondiendo, ellos ya se corrompieron, se pervirtieron con las hijas de los hombres. Le llegó ahora, no la tenía. Con la descendencia. Mira, antes de yo a seguir haciendo más preguntas, yo quiero seguir presentando, ¿verdad?, argumentos bíblicos para Entonces, apoyar la si postura ya se corrompieron y se pervirtieron, de que los hijos de Dios fueron ángeles. Por ejemplo, mira, ¿Perecieron? Génesis capítulo 6, vamos a leerlo otra vez, dice: ya está claro. aconteció que cuando comenzaron los hombres, recuerda que la palabra hombres en la Biblia es una palabra genérica, es una palabra en plural, no es una palabra singular. La palabra hebrea para hombres es Adán. Cuando la Biblia habla ahí, aconteció que cuando comenzaron a multiplicarse los hombres, o sea, los seres humanos, ahí está hablando de hombres y está hablando de mujeres. Bien, seguimos. Que viendo, bien, lo voy a leer otra vez. Aconteció que cuando comenzaron los hombres, ¿verdad? Tanto los hombres como las mujeres, a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas. Y le nacieron hijas. O sea, nacieron hijas
de los hombres, porque los hombres engloba a los hombres y a las mujeres. Le nacieron hijas, producto de intimidad sexual que hubo entre los seres humanos. Bien, ya en el versículo 2 nos está hablando de otra entidad diferente. En el versículo 1 no habla de hombres. En el versículo 1 no habla de hijas de los hombres. Y en el versículo 2 nos habla de otra entidad diferente. Dice en el versículo 2 que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, de los del versículo 1. ¿Me estás entendiendo? Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, de los del versículo 1, gloria al nombre del Señor, eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahora bien, el otro argumento bíblico es, vámonos al libro de Segunda de Pedro. Segundo libro de Pedro, vámonos a Segunda de Pedro. Vámonos al capítulo 3, versículo 18. Ok, pero el problema es que... Si no, pero déjame. No has desmenuzado lo que acabaste de leer. Tú tienes que desmenuzarlo, explicarlo para que los oyentes... Yo te lo expliqué, ¿verdad? En el versículo 1 habla de hombres, que es una palabra genérica, se refiere a hombres y también a mujeres. En el versículo 1 también que viendo, y le nacieron hijas. Nacieron hijas del producto de la intimidad sexual de hombres con mujeres, de los del versículo 1. Entonces ya en el versículo 2 entra a otra entidad diferente. O sea, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres del versículo 1. Claro. O sea, está hablando ahí, al hablar de otra entidad diferente, es un argumento también para apoyar la postura de que los hijos de Dios que menciona ahí, en el versículo 2, fueron ángeles. Está hablando de otra entidad diferente, aparte de la entidad de los seres humanos. Déjame seguir presentándote los argumentos bíblicos. Por ejemplo, dice también en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Escucha bien, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, que los sepultan. Dice aquí que Cristo fue y le predicó a los espíritus encarcelados. O sea, la Biblia aquí menciona que en el centro de la tierra hay un lugar que se conoce como el abismo, al lado del infierno, que en ese lugar hay espíritus, pero aquí también menciona cuáles son esos espíritus, porque esos espíritus de los cuales está hablando aquí no son espíritus humanos. Voy a seguir leyendo. Los que en otro tiempo, aquí está describiendo esos espíritus, los cuales Jesucristo fue y le predicó. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Mira, aquí en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, esos espíritus de los cuales está hablando aquí este contexto, fueron aquellos ángeles que en aquellos tiempos se rebelaron contra Dios o pervirtieron la genética humana. Y a esos espíritus encarcelados, Jesucristo fue a proclamarle un mensaje de victoria, no un mensaje de redención, porque no se puede aplicar que estos espíritus fueron humanos, porque la Biblia enseña que ahora mismo actualmente hay ángeles caídos que están encerrados, que están presos, que están encarcelados. Ahora bien, ¿por qué Dios permitió o por qué Dios encerró a estos ángeles caídos en el abismo? La respuesta podemos encontrarla en el libro de Judas. Vámonos al libro de Judas rápidamente, ya que el tiempo está un poquito ya terminándose. Libro de Judas. Vámonos al versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas. Aquí la Biblia está describiendo que hay un grupo selectos de ángeles que nosotros creemos que fueron esos ángeles que pervirtieron la genética humana en Génesis capítulo 6 y que produjeron gigantes de 4 y de 5 metros de estatura para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, se está refiriendo a los ángeles, habiendo fornicado. Ya aquí está hablando de una inmoralidad sexual. Aquí la palabra ya está hablando de un pecado de inmoralidad sexual, que así como los habitantes de Sodoma y de Gomorra cometieron inmoralidad sexual, textual y literalmente el verso bíblico aquí está enseñando
que así como esos habitantes de Sodoma y de Gomorra cometieron inmoralidad sexual, igualmente también los ángeles hicieron lo mismo. Y esto hace alusión a lo que sucedió en el libro del Génesis capítulo 6, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, se está refiriendo a los ángeles, habiendo fornicado, he ido en pos de vicio contra naturaleza, porque el pecado que cometieron ellos en el capítulo 6 del libro de Génesis fue un pecado contra natura, fue un pecado en contra de la naturaleza, porque Dios no diseñó a los ángeles para eso. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Permíteme, Starling Jiménez, ahora hacerte algunas preguntas con respecto a esta postura. Gloria al nombre de Dios. ¿Por qué hay alguna indicación en Génesis de que solamente los hijos de Set o los descendientes de Set fueron los justos? O sea, ¿cómo se puede probar, cómo se puede comprobar que solamente los descendientes de Set fueron los hijos de Dios? Tú tienes que leer el capítulo para eso. Tú tienes que leer el capítulo y seguir leyendo los capítulos. Porque yo lo he leído. Porque yo lo he leído. Sí. Y otra pregunta es también, porque está bien lo que están en esa postura de que los hijos de Dios fueron los descendientes de Set. Yo estuve leyendo el capítulo 2 del Génesis, el capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 también. Y yo no di con un versículo bíblico en donde diga textual y literalmente que solamente la palabra justos o temerosos de Dios se aplicara a los descendientes de Set. Lo que la Biblia dice es que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, pero ahí no está especificando ninguna descendencia. ¿Cuánto tiempo queda? No, ya estamos casi 6 minutos. En la parte final. Sí. Mira, yo me reí ahorita porque el problema es que, mira, ahorita tú leíste un texto de Pedro y tú hiciste algo. Tú no hiciste una exégesis, tú hiciste una ei, porque hay dos palabras, exégesis, y hay otra palabra que ei. Eisegesis. Una eisegesis es cuando yo pongo un texto a decir lo que yo pienso o lo que yo entiendo o lo que yo creo de ese texto. Entonces, cuando tú leíste en Pedro, en segunda de Pedro. Primera de Pedro. Que Capítulo 3, dice que versículo Jesús 18 fue al 20. y predicó. Tú hiciste una eisegesis. ¿Por qué? Porque tú tienes que leer el texto completo. Porque tú dices que fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Lo primero es que cuando tú buscas la palabra espíritu en el hebreo, tú te das cuenta que cuando habla de espíritu se refiere al alma. Y tú lo puedes buscar en el diccionario bíblico. Pero recuerda que la palabra... Busca espíritu también. La palabra espíritu ahí no se refiere a humanos. Ahora bien, mira, uno de los propósitos... Déjame terminar. No, sí, déjalo terminar. El punto es que el texto explica que son humanos. Porque más para abajo lo dice, es que tú tienes que leer el texto y dejar que el texto responda. ¿Por qué? Porque dice, los cuales, cuando esperaban la paciencia en los tiempos de Noé, perecieron en el diluvio. ¿Quiénes fueron los que perecieron? Si tú dices que son ángeles, tú estás diciendo que esos ángeles perecieron. Otra pregunta. Tiene una contradicción. No, contradicción no. Si tú dices entonces, que fueron humanos, ¿a qué Jesús fue a predicarle un mensaje a ellos al infierno? Si fueron humanos. Un mensaje de confirmación porque ellos estaban allá. No. Fue un mensaje de confirmación porque ellos estaban en ese lugar. No hay necesidad de predicarle a los ángeles. Los ángeles no tienen necesidad de que se les predique. Los ángeles caídos. Ninguno tiene necesidad. Pero recuerda... Lo único que tienen necesidad de que se les predique y de que se le anuncie el evangelio es a los seres humanos. Porque el evangelio fue diseñado en la predicación para los seres humanos, no para ángeles. O sea que cuando tú estudias la luz de la palabra, te das cuenta que... No, es que ahí no está hablando de una predicación del evangelio. Ahí no está hablando de una predicación del evangelio. ¿Quién fue que fue a predicar? Jesucristo. ¿Y de qué fue la predicación? De confirmación, porque ellos estaban allá. Entonces, lee el texto porque no habla de ángeles. Porque dice espíritu. El problema es que la gente toma y dice, como dice espíritu, son ángeles. El problema es que espíritu, tú lo buscas en el hebreo y en el diccionario español, busca qué significa alma y te va a dar el mismo significado, de que cuando habla de alma y de espíritu está hablando de lo mismo. Tiene el mismo significado. En la Biblia, entonces, la palabra espíritu y alma. Busca alma, busca qué significa alma. Y nefet en el hebreo. Te va a dar los sinónimos. Exige en el griego. Búscalo, que te va a dar los sinónimos, que te va a dar sinónimo de que y alma espíritu es neuma en el griego. No. Busca el significado de alma.
busca el significado de arma. No, porque yo lo he buscado, En yo el lo conozco. diccionario Sí, y sí. te va a dar las definiciones. Sí, claro. Incluso hay muchos pasajes de la Biblia que cuando habla del espíritu está hablando del alma. No está hablando del Espíritu Santo. Porque Habría. cuando tú me hablas de neuma, tú me estás hablando de la doctrina del Espíritu Santo, que según la teología sistemática está neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo. Entonces tú no me puedes mezclar el alma, o cuando hablamos de otro espíritu, decimos, no, porque ahí habla de espíritu, y que entonces, si tú dices que esos espíritus que habla ahí son ángeles, entonces, y ahora me mezcla. Yo creo que el texto original espíritu. le puede ayudar. Cuando dice predicó, el texto original es exclamó. No es predicar como Perfecto, nosotros. eso es. El texto original dice exclamó. O sea, él fue a exclamar, no fue de que predicó un mensaje de arrepentimiento. ¿Y qué tú El crees? punto es que el mismo texto dice que aquellos que esperaban la paciencia en los tiempos de Noé y que perecieron en el diluvio, entonces yo no necesito, porque el texto está respondiendo. Hay una regla en la hermenéutica, y es que la hermenéutica enseña que la palabra interpreta la palabra. Entonces, lo que el texto dice textualmente, yo no tengo que buscar el exégesis, porque el exégesis tú se lo buscas cuando tú no entiendes o cuando tú no tienes luz suficiente sobre el texto. Entonces, tú buscas otros pasajes que son paralelos. Pero cuando el texto, porque te lo responde, que tú tienes que detenerte. Y cualquier persona que esté escuchando y lo lea, se va a dar cuenta que no habla de ángeles, porque dice, lo cual esperaban la paciencia en los tiempos de Noé, y dice, y perecieron en el diluvio. Entonces, ahí claramente te está diciendo que en eso tú no tienes que hacer exégesis, ni buscar griego, ni nada. Eso está ahí. Entonces, ese es el punto. Pero una pregunta, fuera del tema, ¿quién era lo que esperaban la paciencia? O sea, ¿qué era la paciencia que esperaban? Porque si perecieron... Perecieron. Yo mejor salirme del debate. Mira, Está interesante. Sí, mira, Está interesante. le gustó, Sí, mira. le gustó. mira, uno de los propósitos principales por el cual estos ángeles caídos están encerrados y están encarcelados hasta el día del juicio fue por ese pecado que ellos cometieron, y fue para Dios disuadir que siguieran cometiendo ese pecado de Génesis capítulo 6, para que no siguieran pervirtiendo la genética humana. Por eso fue que Dios encerró y encarceló a esos ángeles caídos bajo oscuridad en prisiones eternas. Ese fue el Es motivo que principal. el problema es que esa posición que tú dices no es así. Oye, ¿por qué no es así? Porque tú estás diciendo que después que esos ángeles caídos hicieron lo que se hicieron, Dios lo encerró. Sin embargo, cuando tú estudias demoniología y cuando tú estudias teología, te vas a dar cuenta que cuando Luzbel es expulsado del cielo con la tercera parte de los caídos, de los ángeles que se llevó, el problema es que inmediatamente fue expulsado, hubo una subdivisión de esa tercera parte. Entonces, tú no puedes, tú estás mezclando una cosa, o sea, tú estás diciendo... Mira, algo que la está- palabra gigante. Déjame terminar para que después tú digas. Pero tú no me dejas terminar. Déjalo terminar. Entonces, hay demonios que fueron aquellos que cuando salieron de, por así decirlo, del universo físico, sufrieron una morfosis, una metamorfosis, una transformación y perdieron su cuerpo. Eso se llaman demonios. Por eso hoy en día necesitan cuerpo donde meterse. Por eso el endemoniado Gadareno estaba poseído. Porque eran ángeles que tenían cuerpo angelical. Pero cuando salieron, sufrieron una morfosis, una metamorfosis, un cambio, una transformación. Entonces hay ángeles caídos que fueron aquellos que no perdieron su cuerpo, según Efesios 6:12, que son los que están en las regiones celestes, que no perdieron su cuerpo. Entonces habla de aquellos que están en prisión de oscuridad. Y según Pedro, dice, y fueron arrojados al infierno, fue el mismo día de la rebelión. O sea, no es como tú estás describiendo en Génesis, porque no hay pasaje bíblico en Génesis ni en ninguna otra parte que puedan probar de que, de que entre comillas, esos ángeles caídos fueron después arrojados, cuando la palabra dice que cuando fue Luzbel arrojado, expulsado, y la tercera parte dice que ahí mismo Pedro dice que hubo una parte que fueron arrojados al infierno en prisiones de oscuridad, y la otra parte que no es como tú dices, que fueron arrojados porque Dios le dio un castigo. No. Eso están ahí porque están reservados para el día de juicio y tienen una misión. Ahora bien, no, para qué. No. Déjame terminar. No. Ya déjalo que termine En como parte Apocalipsis, argumentativa. está En bien. Apocalipsis habla de cuál es el propósito por lo cual están ahí y van a ser desatados en el tiempo. Ay, no. Pero es que tú estás contradiciendo las palabras. No, porque contradiciendo la palabra, no es que no ya encaja está ahí, no. contradiciendo porque Es que esos Apocalipsis... ángeles están reservados para el día del juicio, y tú estás hablando de una manifestación antes del juicio. Tú estás hablando de una manifestación en el capítulo 9 de Apocalipsis, de unos Te ángeles que van a pregunto. salir del abismo antes del juicio. ¿Cuántos juicios hay? Varios juicios. ¿Y cómo tú puedes describir
que ese es el juicio final. No, ahí está hablando del juicio final. Están reservados para el día del pero juicio. ¿cómo tú describes No se está que- refiriendo a los juicios de la gran tribulación. ¿Sabe por qué no habla del juicio final? Porque el juicio final es para personas. ¿Por qué Pablo Según dice en Apocalipsis, 1 de Corintios capítulo 6 que nosotros juzgaremos a los ángeles? ¿A cuáles ángeles se está refiriendo ahí? Que jugaremos. ¿A los ángeles? ¿A cuáles ángeles? Nosotros. ¿A cuáles ángeles Sí. se está refiriendo ahí? Según tú A los dices- ángeles caídos. Seguro. Sí. Ahora bien, tuvo que haber una causa o un motivo por el cual Dios encerrara a los ángeles caídos. Ellos cometieron un pecado para Dios encerrarlo. ¿Cuál fue la causa? Lo que sucedió en Génesis capítulo No, 6. esa no fue la causa. Esa fue la mi hermano, causa. fue Ay, la mi rebelión. madre. Fue la rebelión. El problema es que tu posición es una posición que carece. Porque mira, tú dices que esos son que van al juicio final. Sin embargo, cuando tú vas a Apocalipsis capítulo 20, habla de la resurrección. Dice, y los otros muertos que no vivieron, resucitaron después de los 1000 años. Entonces, tú te das cuenta que el juicio final es para personas, no es para ángeles. ¿Tú sabías? Porque los ángeles ya fueron juzgados, juntamente, incluso Satanás también fue juzgado. Hay una canción que dice, y nos vemos el día del juicio. Eso está en contra de la palabra, porque en Juan dice que ya el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Pero Pablo dice que jugaremos a los ángeles. Y recuerda que el profeta Isaías, no me acuerdo bien del texto bíblico, pero el profeta Isaías dice que hay unos muertos que no resucitarán. ¿Ustedes lo han leído? Hay unos muertos que no resucitarán. Y esos muertos que no resucitarán se está refiriendo a los ángeles caídos, ¿eh? Varón. tú no- Sí, ya está. Mis amados, Dios les bendiga. enseñando cosas. Vámonos de No, aquí. Este debate ha estado tremendo. Déjeme poner cámara 4. Dame mano arriba, dame mano arriba. Varón. Dame mano arriba, varón. Ey, el debate está muy bueno de ustedes, muy bien a la Amén, altura. amén. Tenía mucho, no me gozaba No, mi un amigo y mi debate. hermano Starly Jiménez. Sí, eso sí, no. y lo vamos a dejar sin concluso, Sí, ya que también. ni los teólogos, ni exégetas, ni escatólogos nunca se han puesto de acuerdo en este tema. No. Mucho menos nosotros. no, Bueno. vamos a poner de acuerdo aquí, pero me gustó muy bien, muy a la altura. Y argumento de aquí, argumento de allá. Eso estaba bueno. Sigan presentándose y prontamente tenemos la parte 2. Dios les bendiga, mis amados, y Dios me le guarde. Gracias, hermano Kevin, por estar aquí. Shalom Alejen. Paz a vosotros. Amén. Gracias, hermano Starling, por estar Dios aquí. bendiga, amén. Amén. Dios le bendiga a todos. Somos siempre fuertes. Estudiemos con Biblia y unción hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Por ahí andan diciendo que la tierra estaba desordenada y que porque Satanás cayó y desordenó. Eso es mucho disparate. El contexto hebreo lo que dice es que la tierra estaba sin forma y revoloteada, sin hacer, sin terminar. Escrito está, escrito está. Y la mujer que Jacob no quería fue la mujer que le dio 6 hijos, de lo que hoy conforman 6 de los 12 patriarcas.